Seguimos en el living, recibimos a Silvia Nane, senadora por el Frente Amplio. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Un gusto estar con ustedes. Un placer recibirte. Jornadas de mucha actividad, de mucho trabajo, de mucha recorrida puerta a puerta, ¿verdad? Sí, yo estoy haciendo bastante ferias. Desde la semana pasada, desde la anterior, me puse como objetivo hacer 2 ferias por mañana y vengo recorriendo intensamente la feria. Me parece que la feria es como un lugar de comunidad lindo, que la gente está dispuesta de repente a conversar. Y hay un ambiente de barrio, de comunidad de barrio, de vecino que se conoce con otro vecino. Y me parece que siempre es un ambiente lindo para poder meter la política en la vida cotidiana. Así que bueno, vengo a eso. Siempre llego tarde al ponerme el gorro. Me pongo el gorro en general cuando el sol me da acá. Y entonces estoy teniendo algunos problemas con el pelo porque se me aclara y toda esa cosa. Solar. Y también me acuerdo, debo confesar que me acuerdo un poco tarde. El protector también. Nos pasa todo. Últimas semanas de campaña. ¿Cómo la está viendo? Además, esta última particularmente hay acusaciones al Frente Amplio. ¿Cómo la ve? Y en particular ese caso. ¿Cómo lo ve el caso de Andrés Ojeda, que denuncia una campaña sucia, que dice que va a denunciar, después no denuncia? ¿Cómo la ve? Me parece un agujero negro de frivolidad. Todo eso. Me parece que cuando las cosas quedan en ese nivel de frivolidad definitivamente es porque abajo hay algo que es mucho más profundo, mucho más turbio, y que por algo en la discusión se mantiene en lo frívolo, en lo mediático, de alguna manera, al borde del entretenimiento y nada más. Me parece que la política es mucho más que eso. La acción política es mucho más que eso. La acción política es algo que se tiene que dar en comunidad, no es una cuestión de individualidades. Para estudiar las individualidades está la teología, está la filosofía, ¿no? Que va, digamos, hacia lo profundo del hombre, ¿no? Como ser individual. Pero la acción política es una acción colectiva, porque lo que hace es transformar una realidad colectiva. Entonces me parece que quien no la entiende así y necesita de ciertas formas de comunicación en un aspecto frívolo, es porque justamente habla más de uno mismo que de la acción de transformación de comunidad que quiere lograr. ¿En eso hace referencia a las formas de comunicar de Ojeda o esta denuncia particularmente? Me parece que no podés ver una cosa separada de la otra. Yo no le voy a analizar la campaña a nadie, no me corresponde, no soy experta en eso, ni mucho menos. Y no. Me parece que cada quien puede hacer lo que quiere, lo que considere que llega a la gente a la que quiere llegar o construir su imagen. O sea, no me siento cómoda hablando de los demás. Me parece que además distrae del objetivo sí de fuerza política, del objetivo de transformación política que tiene el Frente Amplio, que es un objetivo construido por mucha gente, construido no solamente desde los sectores que forman parte del Frente Amplio, sino también construido desde las bases, discutido en un congreso donde hubo más de 2.500 personas y en un proceso largo que involucró no solamente a los Frente Amplistas, sino que se nutrió de todo lo que fue el Frente Amplio Te Escucha, que se nutrió del proceso de autocrítica, que se nutrió después de todo lo que fueron los diálogos por Uruguay. O sea, que hubo un trabajo serio, que después, incluso durante las internas en las diferentes precandidaturas, intentamos bajarlo a tierra. Nosotros con la precandidatura de Carolina en las internas hicimos el Plan País 1, el Plan País 2. El equipo de Yamandú estuvo trabajando también en algunos otros aspectos. O sea, se le puso un pienso serio, pero de nuevo, pensando la acción política como la transformación de la realidad, esa realidad que es colectiva. Entonces, a mí me parece que distraerse de esa tarea que nos involucra a todos para poder hablar de acciones individuales de otro candidato, a mí, por lo pronto,
Me parece que no genera algo que haga que las personas se puedan sentir parte. Nadie se siente parte del sueño individualista de otro. Sentimos parte cuando los sueños y las acciones son colectivos. ¿Y qué le pareció, o qué le parecieron, mejor dicho, las reacciones del resto del sistema político ante dicha situación? Mira, de nuevo, me parece que tenemos que poder ver esto como un todo. El otro día cuando fue esa entrevista, larga entrevista, que le hicieron al candidato del Partido Colorado, Sí, en el domingo. un canal... Sí. Con Yamandu Orce, con inteligencia artificial. Que no fue inteligencia artificial. Gracias por... Vamos a hacer un paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis. Sí, porque acá tenemos un experto en Vamos a hacer un tecnología. paréntesis. Vamos a hacer un... Gracias, vamos a hacer un paréntesis. Vamos a dejarlo ahí y ahora vuelvo sobre eso. Dejamos el asterisco. Claro, vamos a dejar el asterisco ahí. No, te decía. Esa entrevista fue de una simbología comunicacional muy violenta, donde se hizo un uso bastante obsceno del lenguaje, que no me lo imagino en ninguna entrevista donde hubiese una mujer presente, porque si lo hubiera, hasta hoy estaríamos comentando las palabras soeces que se dijeron en ese momento, en una actitud de una impunidad total para hablar como quiero, de lo que quiero, y que se parecía más a una charla de un boliche que a una entrevista seria que pretende, se supone, informar a los votantes. Entonces, esa simbología es muy peligrosa si nosotros nos quedamos en la frivolidad de dos personas halagándose mutuamente, que además, por otra parte, los une una relación que es, en definitiva, una transacción económica, porque el candidato del Partido Colorado es el abogado del periodista. Entonces, en toda esa simbología, donde se habló de mujeres, donde se dijeron malas palabras, donde se utilizaron expresiones que no comunican más que lo que comunican en términos del todo, cuando a eso le agregás el candidato del Partido Nacional en una actitud absolutamente misógina y machista respecto a su compañera de fórmula, cuando vos a todo eso además le agregás que esto parece el club de Toby como simbología, y como justamente son cosas que no son individuales y no se puede medir el impacto, a mí me parece que eso definitivamente no le hace bien a la comunicación, no le hace bien a la información. O sea, eso es lo que los candidatos pretenden informar a su electorado para que los elijan para gobernar el país. ¿Solamente eso? Bueno, hoy tenemos solamente eso. Pero Hoy tenemos ese nivel de comunicación que a mí definitivamente me parece que no le hace bien a la política. Pero los candidatos, Definitivamente. bueno, por el Frente Amplio también han decidido, si bien obviamente participan en actos, están en el puerta a puerta, o sea, trabajan en diferentes barrios y diferentes departamentos, a nivel de medios de comunicación han tenido una estrategia de un perfil muy bajo. No, Carolina ha salido a dar entrevistas. Bueno, sí, Más que ahí nada estuvo. Yamandu Orce. Yo Yamandu Orce ando se- dando vueltas por todos lados donde me invitan. Pacha también, hay otro montón de compañeros, Álvaro García. Yendo a la Lilian fórmula Quechichean. específicamente a Orsi, es una realidad, es una estrategia que han decidido tener. Porque el contacto va hacia el contacto de cercanía, es verdad, ha habido de repente un hacer de campaña mucho más en contacto, en la cercanía, sobre todo de las poblaciones más chicas, donde no se había podido llegar en las internas. Yamandu y Carolina han hecho kilómetros, que es un absurdo. Ayer hicieron todo el departamento de Colonia en un día, y ustedes saben que Colonia es un departamento grande, donde las localidades además están alejadas. Se fueron a una barriada en Tala y a las 3 horas y media estaban en 33 y después estaban volviendo y saliendo para otro lado, porque el despliegue de la campaña ha sido un despliegue de mucha base territorial. Y entonces, como no solamente la campaña se compone de la fórmula, sino que habemos otras tantas personas que estamos haciendo campaña desde otras formas, de nuevo, el Frente Amplio no es una sumatoria de individualidades.
Es una fuerza política que tiene estrategia Ahora, y sí. que a los demás les podrá gustar o no, pero es la estrategia del Frente Amplio. Silvia, tú recién mencionabas el tema de la autocrítica. Obviamente que en las pasadas elecciones, bueno, si bien estuvieron muy cerca, no llegaron a ser gobierno. Y me imagino que este periodo de gestión habrá servido también para reflexionar qué es lo que estaba pasando con el Frente Amplio y qué se plantean cambiar para aspirar a ser un nuevo gobierno. ¿Qué podrías decirnos al respecto? A ver, las bases programáticas del Frente Amplio, que fue la introducción esa que hice de cómo se habían generado, plantean ahí las principales líneas de acción en un futuro gobierno del Frente Amplio. Qué cosas entendemos que hay que transformar y de qué manera y con qué objetivo. E incluso las bases programáticas tienen una característica en esta edición. No me olvidé de lo de la inteligencia artificial. Ahora lo tengo acá. volvemos. El asterisco está... No me olvidé. Las bases programáticas, esta edición de las bases programáticas tiene la característica diferente de repente a las bases programáticas anteriores, que no están separadas en compartimentos estancos de medidas, digamos que según los ministerios. ¿Qué digo con esto? Las bases programáticas antes era, bueno, en materia de salud, en materia de transporte y obras públicas, en materia de educación, ¿no? Entonces, cuando accedo al gobierno, le doy un capítulo de las bases programáticas al ministro de Salud, otro al ministro de Educación. Era ese un poco el formato. Capaz que también un poco teñido justamente de la acción de gobierno y decir, bueno, más o menos yo ya sé cómo tengo dividido el Estado, sé qué cosas tengo que hacer en cada una. Pero estas bases programáticas, producto de toda esa acción colectiva que yo les relataba al principio, miran todo desde una forma mucho más integral. Por ejemplo, que es el capítulo que siempre pongo de ejemplo. El capítulo 1 dice un país de desarrollo, capacidades y solidaridad. No dice un país de capacidades para el desarrollo. Dice un país de desarrollo, visto desde un montón de puntos de vista, desde el papel de las empresas públicas, desde cómo vamos a pararnos de acuerdo a la matriz energética que tiene Uruguay actualmente, cómo vamos a pararnos respecto al cambio climático, al cambio ambiental que está habiendo, cómo vamos a hacer con el riego. A su vez, qué nuevas capacidades vamos a tener que generar en nuestra gente para poder llevar ese desarrollo. Pero también se involucra el valor de la solidaridad como uno de los pilares. En decir, esto tiene que ser desarrollo, pero las oportunidades tienen que ser para todos, las capacidades tienen que ser para todos. Y es el único programa de gobierno de los que he visto que pone valores que hay que construir entre todos, además de medidas y de objetivos de gobierno. Y a mí me parece que eso es muy valioso, porque es lo que le da contenido profundo, es lo que le da, digamos, el cómo de la acción transformadora, que vuelvo a lo que estaba diciendo primero, es una acción que siempre es colectiva. Eso no era inteligencia artificial, que era. Ah, bueno, ahí vamos. Pues si no Vayamos quedamos a la ahí con Claro. Me quedo con No el- estamos Ahí queriendo está. generar expectativa, No, vamos a ver. A lo que hoy le llamamos inteligencia artificial son más bien modelos de lenguaje de lo que se le llama aprendizaje automático. ¿Qué quiere decir? Tengo un algoritmo que lo entreno con muchos datos respecto a un tema específico. Sí. Y ese algoritmo, en definitiva, lo que hace es usar un montón de probabilidades para predecir por cada palabra la palabra siguiente y de esa manera armar frases. Entonces parece que arma frases coherentes por todo el entrenamiento. Eso es un modelo de lenguaje entrenado. Lo que usaron el otro día en el programa fue simplemente un programa de video que mueve los labios de una figura estática que se pone sobre un fondo verde. Ustedes saben más que yo de eso. Y el programa de inteligencia artificial lo que hace es mover los labios para decir el sonido que Sí. vos le pones en el mix de ese audio con ese video. De hecho, en una charla que habíamos hecho, una mesa redonda que habíamos hecho durante las internas, que se llamaba Arte e Inteligencia Artificial, que analizaba cómo justamente los modelos de lenguaje iban a aplicar a la música, a la fotografía, a las composiciones musicales, a los derechos de autor, que hicimos un debate para ilustrar las capacidades de algunos de los programas que utilizan video e inteligencia artificial. Yo había puesto una nota que le habían hecho a Carolina, no me acuerdo en qué canal, donde Carolina decía todo lo que había dicho, pero en alemán. Y evidentemente no estaba dicho en alemán, pero era una traducción y quedaba perfecto. O sea, esto si ponían una figura de cartón con un grabador que atrás, era exactamente lo mismo. ¿No?
esto no, a ver, y esto no es una chanza, y esto no es menospreciar el trabajo de nadie, quiero que quede claro. Sí. Lo que pasa es que me parece que con conceptos como la inteligencia artificial, si todo es inteligencia artificial, nada es inteligencia artificial, y si lo que hacemos es banalizar algunos conceptos que, por ejemplo, la gente tiene miedo, hay muchas personas que tienen miedo de la inteligencia artificial y su trabajo. Entonces me parece que no lo podemos banalizar, Claro. que tenemos que decir qué es una cosa y qué es la otra, porque si no, no estaríamos informando. Entonces, me parece que hay que ser más cuidadoso. Hay que ser más cuidadoso. Bueno, perdón, el que dijo que era inteligencia artificial fue el Pacha Sánchez también en un principio. Que Bueno, hasta vendió la sí, nota claro. teoría. Lo que Sí. pasa, no, lo que Pacha dijo al principio es, nosotros tenemos mentas que van a utilizar algo de inteligencia artificial cuando después Digo, eso pasó. no lo estoy culpando a- Todos a- nos dimos cuenta que inteligencia artificial No era. Yo estoy de modo campaña y te quería consultar, porque el presidente de la República está en una especie de campaña contra el plebiscito de la reforma de la seguridad social. ¿Cómo analizan desde el Frente Amplio lo que viene siendo los discursos? ¿Creen que está siendo inconstitucional lo que está haciendo? Además salió hace poco un spot radial, no sé si lo escuchaste, de la lista 71, en donde aparece el presidente de la sí. República hablando, es obviamente anterior. Sí, Eh, sí, lo escuché. ¿Cómo analiza esa parte de la campaña? Vos decís, el presidente de la República está en una especie de campaña... El presidente de la República está en campaña, Está en campaña y está en contra una el especie de plebiscito. violación a la Constitución. Ok. No te estoy replicando tu frase, la estoy reformulando en mi humilde entender. El presidente de la República puede defender su ley sin ningún problema y creo que le asiste todo el derecho a eso. Ahora, si defendiendo su ley, él conmina a otras fuerzas políticas, a los candidatos de otras fuerzas políticas, a expresarse de tal o cual manera como él entiende que tiene que hacerlo, ahí se está metiendo justamente en lo que no se puede meter, que es justamente en hacer campaña electoral por una opción. No soy constitucionalista, es mi humilde opinión, pero creo que hay una raya muy delgada, de nuevo, que si uno pisa la raya y pisa la raya y pisa la raya, y lo que está demostrando es que yo puedo pisar la raya y no me pasa nada, me parece, de nuevo, que institucionalmente eso es una falta de respeto a la institución Presidencia de la República. El presidente de la República es una persona democráticamente electa, que es el presidente de todas y todos los uruguayos. De todas y todas quienes lo votaron y de todas y todos quienes no lo votamos. La respuesta de los dirigentes es que en su momento, por ejemplo, Tabaré Vázquez recibió a la fórmula del Frente Amplio, siendo presidente de la República. Tú me estás preguntando específicamente Sobre sobre no. esto. Yo te Todo lo demás lo podemos incluir en el análisis si tú querés. Lo que dice la Constitución es que los presidentes de la República no pueden hacer propaganda electoral. Pero eso no es pisar la línea. Lo que dice la Constitución es que el presidente de la República no puede hacer campaña electoral y vale para todos los presidentes de la República. Usted hoy hablaba de lo colectivo, ¿no? De lo que entiende que construye el Frente Amplio y demás, pero también evidentemente si hay personas a las que se las colocan en ciertos lugares, pues se entiende que las capacidades o sus virtudes tienen para aportar de esos lugares. Y pienso en Carolina Cose, ¿no? A quien usted acompaña, a quien acompañó de cara a las elecciones internas, porque entendía que era la mejor candidata para presidir el país. Hoy, ¿qué hay de Carolina Cose en las bases programáticas, en la fórmula, en el futuro que piensa el Frente Amplio como país? ¿Qué quedó impreso de ella y dónde está jugando y cuál es su rol político? A ver, voy a empezar de atrás para adelante. Carolina está en el lugar que los Frente Amplistas decidieron que Carolina estuviera. Esa es la primera respuesta. ¿Qué hay de Carolina en las bases programáticas? Lo mismo que hay de muchas y muchos militantes del Frente Amplio que aportaron a las bases programáticas. Yo hoy les comentaba al principio de la nota que nosotros, particularmente en la precandidatura de Carolina, bajamos esa base programática a algunas medidas concretas. Algunas de ellas las bajamos a medidas concretas tomando la experiencia de la gestión de la Intendencia de Montevideo, muchas de las acciones que nosotros proponíamos de salud mental que estaban en las bases programáticas y que las bajamos de una forma de implementación como se había hecho en el espacio CONTAS de la Intendencia de Montevideo, por ejemplo. Hablábamos también de policlínicos móviles para llegar a las áreas alejadas en lo metropolitano y también en las ruralidades del país. Hablábamos, por ejemplo, de la emergencia en salud mental. Hablábamos de cómo vamos a hacer
para darle un nuevo vuelo al Instituto Nacional de Colonización y que sea una figura preponderante en el desarrollo agropecuario del país, en la agroecología, en tratar de ir a lo que decía hoy, ¿no? Hacia una nueva forma de desarrollo. Hablábamos de un plan nacional de riego, hablábamos de cómo íbamos a mejorar la relación de la ciencia, la tecnología y la innovación con la sociedad a través de un instituto de tecnología, a través de brindar más presupuesto, a través de incorporar... ¿Esas cosas se tomaron? Muchas de esas cosas están en lo que fueron las 48 medidas que se presentaron en Colonia, porque yo te decía, nosotros bajamos en el Plan País 1 y en el Plan País 2, el equipo de Yamandú hizo otras bajadas en otros equipos de trabajo, y cuando armamos las 200 medidas prioritarias para un gobierno del Frente Amplio, que fue un embudo después de las bases programáticas aplicado a lo que habían trabajado los equipos de trabajo, eso se distribuyó en todos los comités de base para el 25 de agosto, y de esas 200 medidas bajamos después 48 más. Tanto en las 200 como en las 48 hay medidas del Plan País que habíamos armado en la precandidatura de Carolina. Vuelvo a la primera parte, porque obviamente que Carolina Cose está en el lugar que entendió el Frente Amplio y además Yamandú Orsi eligiéndola como compañera de fórmula. Pero políticamente, en la construcción de esa idea de país que tiene el Frente Amplio, ¿dónde la ve jugando a Carolina Cose, además de si el Frente Amplio es gobierno, en la vicepresidencia? A ver, a ella y a su equipo, ¿no? Y con ella la incluyo a usted y a otros tantos que la acompañan. Nosotros en estas elecciones le pedimos a Carolina que le pusiera el cuerpo de nuevo a este espacio electoral que le llamamos la amplia, que lo veníamos amasando desde el 2019, sí como un espacio electoral, que su definición era más bien, vos querés votar a Carolina, pero no querés votar a la lista grande, digamos, del acuerdo, vota a la amplia, ¿no? Eso lo hicimos en octubre, lo hicimos en el 2019 en las internas. Después lo reeditamos en octubre para las elecciones nacionales en el 2019. Después reeditamos también la amplia para las elecciones departamentales de Montevideo. Y ahí después, ahora lo volvimos a tomar ya como un proyecto político, te diría que más maduro. No como opción a otra cosa, sino como una opción en sí misma. Claro. La lista de Carolina. La lista de Carolina. Y entonces le pedimos a Carolina, la tuvimos que convencer, porque Carolina no quería. ¿No quería al principio? No, en principio no quería porque Carolina entendía que el lugar que le habían dado los Frente Amplistas era en la fórmula y no quería que se tomara como un lugar de privilegio. El hecho de... Pero lo hablamos, de hecho, con muchos compañeros y compañeras de otros sectores políticos, dijeron no hay ningún problema con eso, y luego de hablarlo y de entenderlo y de poder procesarlo entre todos, Carolina aceptó poner, porque no es solamente poner el nombre de la lista de Carolina, es ponerle el cuerpo a un proyecto, darle un sostén de liderazgo y un sostén de una impronta de trabajo que es la que tiene Carolina. Y bueno, y ahora ese espacio se llama La Amplia. Sí. Pero ¿cuál es una opción en sí misma. ¿Cuál es el diferencial? También teniendo en cuenta que a la interna de lo que es el Frente Amplio hay una intención de voto muy alta para el MPP, ¿no? Creo que alcanza el 60%. Sí, y es válido. A ver, el Frente Amplio va a buscar sus equilibrios y los va a encontrar seguramente entre todos los sectores que lo componen y entre los Frente Amplistas independientes. La Amplia es un sector básicamente compuesto por Frente Amplistas independientes. Ha sido una de las características, si bien ahora tenemos gente que de repente ha dejado sus sectores y se ha incorporado. Es una opción, yo te diría, como que está muy marcada por lo que fue la gestión de Montevideo en el probar, transformar a partir de planes muy específicos. Acordate, cuando fueron las elecciones departamentales, nosotros hicimos hincapié en la coyuntura de la pandemia y armamos el plan ABC. Y después muchos de nuestros compañeros quedaron trabajando en el ABC, hicieron carne el ABC y después se hizo un ABC más, que fue decir, al principio había que sostener, por ejemplo, las urgencias de las ollas, pero después
las ollas formaron comunidades en los barrios, formaron lugares de comunidad en los barrios a los que había que empezar a apoyar desde otro lugar, desde el lugar, por ejemplo, de una atención nutricional, desde el lugar de poder generar emprendimientos a partir de ahí, desde el lugar de que fuera no solamente un sostén de la alimentación, sino también un sostén del barrio en otros niveles, un sostén solidario donde vos pudieras detectar de repente situaciones de violencia, las pudieras detectar y las pudieras mandar a la comuna o trabajar en conjunción con las policlínicas. O sea, se armó una forma de transformar la realidad muy planificada, muy armada, muy basada en evidencia, con datos abiertos, donde los datos son parte de la información que se comparte con la ciudadanía, también para innovar a partir de los datos de la realidad. Y esa es un poco la impronta. Es verdad, es una impronta que está bastante atravesada por el uso de la tecnología para ser más eficientes el control de las políticas públicas, que está muy atravesada, Carolina lo dice, por una pata muy humanista y muy de una vista muy integral, que tiene una pata muy basada en la gestión y en la integralidad de la gestión y en la participación. En una participación que se da no solamente cuando la gente no tiene más remedio que confiar en el Estado, sino en generar políticas públicas de un Estado que confíe en su gente. Ahora, cuando te mencionaba también lo del MPP, también un poco lo ataba a la figura del Pepe, ¿no? Cuando hablamos de líderes, independientemente de que todos los partidos son colectivos, hay líderes que llevan adelante o que mueven las masas. En el Frente Amplio hay un líder claro que es Pepe Mujica. ¿Qué pasa con quienes aspiran a ser líderes, con esta creación o esta necesidad de recambio? ¿Qué lectura haces también de la llegada, por ejemplo, de Blanca Rodríguez, con la llegada de nuevas figuras al Frente Amplio y esa búsqueda que todavía no está clara, ¿no? Independientemente de que hay un candidato, el liderazgo lo sigue teniendo Pepe? Pepe es una figura muy importante dentro del Frente Amplio, dentro del Uruguay, dentro de América Latina y dentro del mundo. O sea, Pepe es un referente político y te diría que en muchos casos hasta filosófico para muchísima gente, una figura queridísima y muy particular en toda su vida, que ha sido una vida muy, muy, muy peculiar. Yo creo que los liderazgos se consolidan con las acciones y el Frente Amplio hoy tiene en esta especie que se le dice de renovación de liderazgos un montón de compañeras y compañeros muy valiosos. Cada compañero o cada compañera que se une al Frente Amplio de forma orgánica y de forma visible le aporta su impronta, le aporta lo que viene de sus otras vidas, ¿no? Y en definitiva lo que hace es traer todo ese bagaje justamente a una fuerza política para ser parte de esa transformación y de esa acción política. La incorporación de Blanca es fantástica para el Frente Amplio, creo que aporta muchísimo, de Ileana, de otros tantos compañeros que han ido, del doctor Daniel Borbonet, que se jubiló y ahora se incorporó, por ejemplo, también a la Amplia, como de otros tantos y tantas militantes anónimos, ¿no? Y como esa otra renovación también que se va dando en las distintas formas de hacer política, desde los movimientos sociales, desde los colectivos. Ha habido una forma, hay una forma nueva también de relacionarse que creo que la política la tiene que de alguna manera entender y darle ese lugar de participación. Y el Frente Amplio yo creo que tiene que transitar ese proceso como parte, porque si no, uno no puede tener una acción política de hace 50 años para una sociedad que ha venido cambiando. Hoy Silvia Nane busca ser senadora a través de la Amplia. Bueno, primero esperamos que el Frente Amplio sea gobierno, que Carolina sea vicepresidenta y en ese caso... Bueno, está, pero usted en su individualidad. Y la pregunta iba por ahí, si el Frente Amplio llega a ser gobierno, ¿su lugar es en el Senado o buscará incidir en algún ministerio? Hay muchos temas en los que usted ha trabajado desde el Senado, primera infancia, minoridad, temas obviamente de tecnología también. Primero paso a paso. Todos dicen lo mismo. No, pero yo te voy a explicar por qué. Es verdad que yo siempre digo lo mismo. Digo lo mismo porque estoy muy convencida de lo que digo. Bueno, no sé lo que dicen los demás. Yo sé lo que digo yo porque estoy convencida de lo que digo. Yo pertenezco a un colectivo, a una fuerza política que tiene un pensamiento estratégico, que tiene un plan táctico para desarrollar un montón de cosas que están en las bases programáticas. Yo voy a estar en el lugar donde el Frente Amplio entienda que yo tengo que ser parte de esa acción. Y esto lo digo muy convencida porque yo en realidad pasar lo que quiero me quedo en casa. Sí, no es una sumatoria de deseos individuales. En esa idea de querer cambiar el mundo, uno puede decir, yo creo que puedo llegar a cambiar el mundo en tal lugar. Pero lo que pasa es que, de nuevo, la acción política
es una acción colectiva y las decisiones tienen que ser colectivas. Porque es el colectivo el que va a empujar. Y en su intención. Y uno, en su intención, hace lo mejor que puede para lo que todos entienden en lo que uno puede llegar a ser bueno. En principio, y como esto forma parte de cómo se dan las cosas en el orden que dice el sistema republicano en el que vivimos, lo que hoy tenemos es una candidatura ahí en ese segundo, en el lugar de suplencia de Carolina. Y después veremos, porque va a depender de cómo esté la coyuntura política y lo que el Frente Amplio tenga que hacer. Y yo voy a estar en el lugar que el Frente Amplio me indique que tengo que. Me quedó una pastillita, si puedo, más bien desde el orden parlamentario, que además ha tenido una actividad muy importante allí, y sobre todo en primera infancia se dio esta noticia del asesinato al niño de 1 año en Cerro Norte. ¿Piensan alguna acción política parlamentaria respecto a las autoridades? Usted fue la que encabezó la interpelación a las autoridades del MIDES con las del INAU. ¿Se piensa alguna una acción desde el punto de vista parlamentario respecto a las autoridades del Ministerio del Interior? A ver, yo todavía estoy esperando las respuestas de INAU a la interpelación que hicimos el 15 de agosto. Hace 2 meses que INAU no le responde, no a Silvia Nane, al Senado de la República, las preguntas que hicimos en una interpelación. Una de esas preguntas era qué políticas tenía INAU como rector de las políticas de infancia y de adolescencia, en conjunto con el Ministerio del Interior, para prevenir ese tipo de cosas que pasaron. En cuanto respondan, veremos si INAU estaba haciendo algo, porque INAU es el rector de las políticas de infancia de todas las gurises y gurises. En cuanto respondan, que debería ser a la brevedad, yo quiero creer que están un poco demorados, no que están con la intención de no responder, porque no correspondería. En cuanto respondan eso, veremos si esas acciones que INAU estaba haciendo junto con el Ministerio del Interior tenían alguna acción, digamos, de orden preventivo ahí, y si no había, pediremos las explicaciones de por qué no había. Silvia, gracias por acompañarnos. Gracias Un a gusto ustedes. recibirte. Un gusto. Gracias.